Hola, ¿cómo están? Me llamo Lita y para las personas nuevas soy Cookie Artist o artista de galletas y tengo una pequeña, enorme obsesión con Cookie Run. Hoy les traigo a Onion Cookie y desde ahora aviso que fue un caos. Acabo rota y clonada. También quería responder algunas de sus preguntas frecuentes en este video, pero no tuve mucho tiempo estos días para ponerme a editar de más. Entonces, si quieren, dejen abajo preguntas que tengan curiosidad de hacerme. De verdad, gracias por todos sus comentarios en mi video de Donita. Me llenaron de motivación para seguir usando mi voz. Ya saben que me ahorra un montón de tiempo de edición hablar en vez de poner subtítulos, entonces, de verdad, gracias. Y ya sé que van a preguntarse por qué no hice la ramita pegada a la galleta. Y es que tuve que hacerla por separado, pues estaba 100% segura de que se iba a partir, entonces así era más fácil decorarlas por aparte y pegarlas al final. Quiero pedirles disculpas por los cambios de luz que ven a veces. Dependo mucho del sol, pues no tengo buena iluminación y a veces anda súper bipolar. Se ve todo o anaranjado o gris, entonces ténganme paciencia con eso. Onion fue una de esas galletas que parecen sencillas pero me tomaron mucho tiempo. En el cabello fue cuando se desató el caos, empezando por el color que debía alcanzar. Era demasiado complicado de hacer. Al secarse quedó así, el cabello quedó arenoso y con textura como rasposa, como de lima de uñas. Sin embargo, en mi segunda galleta lo volví a intentar con menos colorantes, pero era imposible llegar a ese tono con menos colorantes. Usualmente mezclo todo a ojo y tuve que usar demasiado colorante fucsia, y este le pasa algo que también le pasa al negro, y es que así sea de gel o líquido o el que sea, tienen la particularidad que arruinan la textura del glaseado si pones muchas gotas. Pero es que era imposible, o sea, no encontré otra forma de hacerlo con otros colores y que llegara a ese punto de púrpura. Creo que debo conseguir otro tipo de fucsia que no requiera tanta cantidad para llegar a ese tono, pero bueno. Y esta es la primera galleta, la gemela mal hecha, la gemela malvada. Le manché el borde demasiado y el icing quedó tan espeso que tenía demasiados grumos. También se quebró el icing en el rostro y en esta esquinita, y la esquina del vestido se partió. Les dejé todos estos clips al final del video. Recuerden que los dejo siempre después de mostrarles la galleta terminada. No podía seguir con tantos errores, entonces decidí descartar esta y volver a empezar de cero. Tuve que dejarla secar 2 veces para poder trabajar en los detalles, pues tenía muchos y la verdad sí parecía más simple de lo que realmente era. Usualmente para guiarme y que quede tan exacto como sea posible, pincho un poco el icing con un punzón para hacer las marcas de guía, pero el cabello volvió a quedar arenoso y literalmente se desprendía de la galleta como en grumos. Fue una pesadilla.
A los que me siguen en TikTok les debo una disculpa, pues no he podido subir mucho contenido. No sé por qué se me desapareció la opción de texto a voz. En todos los videos que tenía como guardados y listos para subir, y tengo muchos que necesitan la voz de Transformers o alguna voz para hacer gracia. No sé qué pasó, ya desinstalé la app y todo, pero me sigue sirviendo en la cuenta de mi tienda, entonces no entiendo qué pasa. Si saben cómo arreglarlo, se los agradecería mucho. Y aquí haciendo uso de mis conocimientos en arquitectura e ingeniería aeroespacial, LOL, para pegar la ramita del juguete. Y bueno, así quedó nuestra llorona favorita. Recuerden dejarme sus preguntas para el próximo video abajo en los comentarios. Y si quieren seguirme, les dejo mis redes sociales. Hace poco creé mi cuenta en Threads de Instagram para hablar un poquito más. Estaré haciendo spoilers como siempre hago en Insta. Si llegaron hasta aquí, significa que les gustó mi contenido. No olviden dejarme su like y suscríbanse, pues me ayuda muchísimo. Espero que tengan un bonito resto de día y nos vemos muy pronto.